¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta a las 7 de la tarde en la península, a las 6 en Canarias, y hoy es 11 de octubre de 2018. Hace exactamente 518 años, menos un día, que nuestras se descubrió América. carabelas avistaron, los hermanos Pinzones avistaron una tierra que creyeron que era Asia, que era China. Mañana no va a haber redacción abierta y es por eso que hoy luce aquí esta bandera nacional, esta bandera rojigualda, en honor pues a nuestro país y a todo lo que hizo por la humanidad, en realidad. Decía Luis Suárez que solo hay, de las 194 naciones que somos en estos momentos en el mundo, solo 5 han sido capaces de configurar o moldear lo que es a día de hoy la cultura occidental y en realidad la cultura mundial, que sería Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia y nosotros. Este suelo que pisamos, esa bandera, lo que representa esa bandera, nosotros. Mañana es 12 de octubre, el Día de España y el Día de la Hispanidad. El día que España desborda sus propios límites y descubre todo un continente. Gracias a aquello, gracias a esa labor civilizatoria, hoy 500 millones de personas hablan, lloran y ríen en esta misma lengua que yo les hablo y con la que también me dirijo a mi compañero y también periodista, Miguel Gutiérrez Pérez. Miguel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rafa? ¿Qué te ha parecido esta introducción? Pues muy bonita, la verdad. Muy bonita, que ¿eh? Estás muy orgulloso de tu país. Yo creo que cada vez somos más, ¿eh? Cada vez somos más, desde luego. España, hubo un momento en el que era una especie de tabú, incluso mentar su propio nombre, y hoy es algo que ya no... En algunas zonas de España, obviamente, saben ustedes el problema separatista que tenemos en Cataluña con algunos catalanes, pero en otras partes de España este problema ya no es tal. De hecho, yo creo que precisamente como un efecto rebote ha ocurrido que muchos españoles se han reconciliado con su país al verlo amenazado en su integridad territorial. Miguel, la revolución de las banderas, ¿verdad? Exactamente. De la que habla el PP, por ejemplo. Ahora el PP quiere rentabilizar esa revolución de las banderas y está pidiendo que los españoles luzcan la enseña nacional en los balcones, que cuelguen la bandera de España. No sé en sus ciudades, pero aquí en Madrid aún quedan muchos balcones que lucen la enseña nacional, precisamente de herencia de aquellos días del 1 de octubre de 2017, aquel día infausto del golpe de Estado. Miguel, Linares. ¿Qué ha pasado en Linares? ¿Por qué estáis enfadados, macho? No ha pasado nada. Esta vez no, Rafa. Siempre estáis enfadados y reclamando algo, macho. Hoy no habéis ido a Sevilla esta vez ni nada. Hoy te traigo otro tipo de temas totalmente diferentes y de ámbito nacional. Perfecto. Y es que, como vamos a ver ahora en imágenes, los presupuestos generales del Estado de 2019 se están gestando con negociaciones entre diferentes partidos, principalmente entre aquellos que urdieron esa moción de censura, y es que hoy, en el día de hoy, Podemos y el Partido Socialista, Pablo Iglesias y Sánchez, han firmado un acuerdo para llevar a cabo esos presupuestos, como podemos ver ahora en estas imágenes, Rafa, donde se firman esos presupuestos, que la verdad es que han generado controversia y reticencia, sobre todo en el Partido Popular y en Ciudadanos. Pero bueno, ahora vamos a ir viendo un desglose en el que se ven todos los ámbitos de estos presupuestos en materia de empleo, de vivienda, de igualdad, hablando del IRPF, de impuestos. Vamos a verlo enseguida, pero antes me gustaría que nos concentráramos en esta imagen. Varias cosas. ¿A ti hay algo que te llama la atención de esta imagen? Más allá de lo evidente, que son el presidente del gobierno y su principal socio, Pablo Iglesias, descorbatado, por cierto, firmando siempre, los presupuestos. No sé, Rafa, cuéntame, porque tú siempre tienes como... Quizá observas mucho, y yo me he dado cuenta. Por defecto profesional, soy periodista, pero antes fui publicitario. Esas cosas me llaman la atención. Están las ventanas abiertas. Con el día que hace. Sí, bueno, el día, ahora en ese para momento que no se vea, bien. supongo, el patio, ¿no? Supongo, no sé. Y que quede un poquito mejor la fotografía y tal. Yo es la primera vez que veo que esto se firma en un salón poco solemne, como es el caso. Sí, un poco desangelado, ¿no? Un poco desangelado y además de par en par las puertas, las ventanas del salón abiertas. Hay una metáfora muy visual que dice: vamos a entrar en el poder y vamos a abrir puertas y ventanas, vamos a airear el ambiente. Esto estoy seguro que tiene que ver precisamente con
con esa metáfora visual. Y Bueno, seguro eso venían, ¿no? Eso decían, a la Exactamente. transparencia, ¿no? A la limpieza, Hay a que la abrir la- ética al fin y al cabo, y fíjate cómo en 100 y pico días la de escándalos que hemos visto, ¿no? Es que es una cosa inaudita, yo no se habrá visto esto en la historia de la humanidad, la verdad. Hay que abrir las ventanas. Bueno, pues ahí las tienen ustedes abiertas y ahí están firmando los dos líderes, el líder socialista y el líder bolivariano, firmando unos presupuestos que en realidad no son en absoluto unos presupuestos que estén confirmados. Es una propuesta de presupuestos que veremos si finalmente son aprobados por el Congreso. Me decías... Nos faltan Miguel. muchos votos para poder aprobarlos, ¿no? Aunque bueno, Exactamente. ahora hablaremos de esas cábalas que has hecho tú, porque tengo entendido que has estado haciendo cuentas de las posibles Efectivamente, resultados. en el informativo vamos a analizarlo con mayor exactitud y rigor, pero como les decía, estos son presupuestos que por el momento tienen un número de apoyos insuficientes como para hacerlos efectivos en el Congreso. Necesitarían el apoyo de todos los partidos separatistas e incluso de Bildu, el partido pro-etarra. Nos faltan 20 votos, bueno, 20 escaños de apoyo. Tendrán 165, no, Tienes 160, 71, ¿no? Podemos, creo recordar, y 85, ¿no? 85, ¿O no? 84 o 85. 140, 150, tienen 5, ¿no? 155. Les faltan 20, exactamente 20, como tú decías, Sí. que son los que suman Esquerra Republicana, los neoconvergentes, que ahora creo que se llaman PDeCAT, PDeCAT, tantos nombres, ¿no? Que, Bildu, el PNV y creo que ya está, esos cuatro, los cuatro separatistas, los cuatro partidos independentistas. Decías, Miguel, que teníamos la posibilidad de desglosar cada uno de los aspectos de estos intentos de presupuestos. Sí, ¿cuál te da más rabia? ¿Por cuál quieres que empecemos? A ver, dímelos, ¿cuáles son? Empleo, vivienda, igualdad, IRPF, impuestos y dependencia. Empleo, venga, vamos a verlos. empezar con empleo. Las claves de los presupuestos generales del Estado. El salario mínimo interprofesional sube a los 900 euros. Bueno, subiría en el caso de que se apruebe, por cierto. Y la de subsidio ya no serán los 55, sino los 52 años. Bueno, que el salario interprofesional suba tampoco, ¿no? Parece una cosa... Bueno, mínimo, perdón. Eso, aunque lo quería subir Podemos, fíjate, a los 1000, ¿eh? Incluso, No, claro, pero bueno, no, es una negociación al fin y al cabo y han conseguido lo que han podido. Claro, ¿por qué no subirlo a los 2000? Claro, si el tema es que se pueda claro, el tema es que aguantar, se pueda. claro. El tema es que, uno, que haya liquidez en el Estado para poder hacerlo, y dos, y es un debate que ahora mismo los economistas están poniendo encima de la mesa, que la subida del salario mínimo interprofesional no disuada al empresario A no contratar, de claro. nuevas contrataciones. Exacto. Claro, porque Esa es la parte si mala. ahora me están obligando a pagar más al empleado, pues igual no lo empleo, no tengo dinero para emplearlo. O sí, no lo sé, esto es un debate que ahora mismo está abierto y que veremos en las próximas encuestas de empleo, veremos si este nuevo salario interprofesional está disuadiendo a los empresarios de contratar o todo lo contrario. En cualquier caso, y si esto efectivamente no destruye empleo, es una buena noticia. Antes era de 700 y pico a 900, es una buena una subida, vamos, Es una sustancial, subida Rafa, de ¿verdad? 150 euros, más o menos. Bueno, ¿Qué vamos más a hablar aspectos? ahora de vivienda. Vamos a ver ese gráfico que tenemos preparado. Vivienda. Aumento presupuesto estatal de vivienda que pasa, regulación precios de alquiler. Bueno, estas son las cosas que se han hecho, ¿no? Se ha aumentado el presupuesto estatal de la vivienda y se han regulado los precios de alquiler. Porque, bueno, esto es que es muy evidente en las grandes urbes, Rafa. Por Sí. ejemplo, aquí en Madrid, los precios de alquiler están ahora por las nubes, vamos. Es una barbaridad. Una barbaridad, se ha hinchado, están hinchadísimos. Cualquier piso bastante regulero, por así decirlo, por no usar una palabra más dura, te vas a los 400 euros por una habitación. O sea que a lo mejor le están pidiendo 1.800 por un piso malo. Sí, 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 efectivamente. ¿Tú estás viviendo en el Yo estoy alquiler viviendo aquí en Madrid, sí. ¿De Madrid capital? Madrid capital, aquí al lado de hecho. O sea, Y estás encontrándote con unos... bueno, Has tenido suerte. es que como me estoy quedando con un amigo que tiene sus padres el piso, pues me están haciendo un favorcillo, o sea, no me están Cobrando digamos, todo lo que... rasgando los bolsillos, vamos. O sea, que podría, si fueras Sí, tú otra sería persona, mucho peor. te hubieran cobrado bastante más. Está claro. No, no, desde luego. Pero claro, a mí esto de que el Estado limite de alguna manera Es un mercado, en realidad, es el que- libre mercado, Exacto. claro, en principio plantea problemas. O no, porque claro, esto es un debate que yo les confieso que no tengo una... ni soy economista ni sé de economía, pero tengo sentido común. En principio, igual que subir el salario mínimo interprofesional, en principio y a priori es una medida que todo el mundo te debería aplaudir.
y que pusieran un techo a la subida de los alquileres, en principio también. Pero claro, alguien podría decir, el Estado no debería meterse en eso, inmiscuirse en la lógica del mercado. Sobre todo que tú tendrás un piso y pondrás al fin y al cabo el precio que tú consideres, claro, ¿no? Yo me he gastado un dineral en un piso y quiero amortizarlo, pues voy a pedir si el mercado está así, pues yo voy a intentar. Claro, todo el mundo hace eso. Y el Estado me dice, no, oiga, ponga los temas barato. Sí, no un poco intervencionista, pero sí, bueno. A ver si la semana que viene podemos llamar a algún economista que venga y que nos cuente los pros y los contras de estas medidas. ¿Qué más, Miguel? Igualdad, interesante. Igualdad. Esto me sospecho que aquí sí que vamos a tener una opinión formada. Igualdad, dice 2019, 8 semanas, eso es modo que estaremos hablando de paternidad, sí. Efectivamente, paternidad y maternidad. Y en 2021, o sea, digamos que va como subiendo, ¿no? Es lo que yo entiendo aquí. El hombre recibía en este año, hasta el día de hoy, 4 semanas, es decir, un mes de permiso de paternidad, y el año que viene, si estos presupuestos tienen éxito, serán el doble, 8 semanas. Y el año siguiente, 12 semanas. Y en el 2021, 16 semanas. Es decir... Sí, se está yendo hacia la igualdad entre hombres y mujeres en este aspecto, ¿no? Claro, efectivamente. Y además que no sean intercambiables, que el hombre necesariamente tenga que apurar esas 16 semanas y no le pueda transferir una parte a su mujer. Y además, y esto es interesante y yo entiendo que también controvertido, hay un momento, en el 2021, ponte que esas 16 semanas del hombre, 8 puede coincidir con las semanas de la mujer, pero las otras 8 tiene que ser al margen de la semana de la mujer. Es decir, que el hombre necesariamente se va a tener que quedar solo con el niño para o que la niña. Se supone que la madre trabaje, ¿no? Imagino. Exactamente. Bueno. Sí, pero es que lo hacen para que el hombre, de manera obligada, también se haga cargo de los pequeños. De manera obligada. Ya estamos de nuevo con la... Sí, eso... Bueno, pero este gobierno es mucho de eso, ¿no? Sí, claro. La izquierda... Pero vamos, desde igualdad luego... falsa un poco, ¿no? Lo de las cuotas también en las empresas, por ejemplo, no en vez de luchar por una igualdad real, sino esto de las cuotas. Tiene que haber igual de mujeres que de hombres. Bueno, pues vamos a ver qué competentes son las mujeres y qué competentes son los hombres, y tiene que haber más mujeres pues que las haya, ¿no? Exactamente. Pero, bueno, y eso también es un intervencionismo, ¿no? Porque al final y al cabo no estás dejando que el mercado, que las competencias, que la excelencia de unos y de otros salga a la luz. Se abra camino, efectivamente. Se dan cuenta que todos está metiendo mano el gobierno en la libertad de cada uno. Sea como fuere, el hecho de que a los hombres nos den más semanas por paternidad, ya digo, a priori, positivo. Es positivo. Seguimos, Miguel. Bueno, vamos ahora con el IRPF. Vamos a ver esa gráfica, a ver qué nos cuenta. Subida del IRPF a rentas superiores a los 130.000. Bueno, lo de siempre, ¿no? De los ricos y tal, pues que hay que quitarles más. Sí. Y bueno, yo es que no sé si una persona con 130.000 euros, bueno, que si ganas más de 130.000 euros eres tan, ¿no? Tampoco es una barbaridad, ¿no? Hombre, ganas muy bien. Está muy bien. No desde luego, eso desde luego. ¿Y que es millonario? ¿Es multimillonario? ¿Es un rico? Pues oiga, no lo creo. Yo creo que es una persona que gana muy bien. Pero claro, es que a partir de eso, superior a 130.000 euros... Hay muchísima gente. Y creo que el Estado te empieza, hay que concretar las cifras, pero vamos, alrededor del 40% o 45% de tu salario. Sí, puede ser, es como trabajar medio año para el Estado, en realidad, casi, aproximadamente, ¿no? Lo cual es un poco... desalentador, ¿eh? Sí, la verdad es que pensar que estás a lo mejor 5 meses o lo que sea, no, esto todo a las arcas estatales. Estoy trabajando de Indurain, decía, Miguel Indurain, el ciclista, decía, esta pierna no es mía, esta es del Estado, la otra ya es mía. Pero esta es del Estado. Todo lo que gano es... Esto es lo que les pasa a los futbolistas, ¿no? Que por eso se meten en tantos líos de Hacienda, es intentar esquivarlo como fuera, porque claro, si medio de su salario, por muy grande que sea, se lo lleva el Estado, pues no le parece justo, ¿no? Cuando se no me parece. Porque además también puede... alguien podría tacharlo de ánimo confiscatorio. Es decir, una cosa es contribuir con mis impuestos al Estado de Derecho, al Estado social, y otra es que esa contribución se convierta en una confiscación. Cuando ya la mitad de lo que tú ganas es para el Estado, oiga, a mí ya desde luego me parece una barbaridad. Y habría que concretar qué porcentaje, a partir de esos 130.000 euros, que para el Podemos son los ricos, habrá que concretar qué porcentaje de ese dinero es para las arcas públicas. Pero habrá que recordar, Rafa, que claro, nuestros espectadores, que esto todavía no está sellado, que esto todavía no se ha hecho efectivo, porque bueno,
están en las negociaciones con el resto de fuerzas políticas que apoyaron a Sánchez para conseguir que esto salga adelante. Vamos, si quieres, con los impuestos. Aquí los tenemos, de patrimonio, 1% a fortunas de más de 10 millones de euros, perdón. Y la tasa rosa, que eso ahí, Rafa, me pillas. Sí, esto es, la tasa rosa es la higiene femenina, todos los productos de higiene femenina. Lo estuvimos comentando el otro día, cierto. Compresas, zampones, todo esto, que en este momento estaba con el IVA reducido, que era del 10%. Saben ustedes que el IVA normal, habitual, para cualquier tipo de producto es del 21%, el IVA reducido es del 10% y el IVA súper reducido es del 4%. Bueno, pues la tasa rosa, que es toda esta productos de higiene femenina, pasará del 10 al 4%. Los pañales continúan no en la reducida del 10%, por supuesto tampoco en la súper reducida, sino continuarán al 21%. Vamos a ver de nuevo, Raquel, por favor, otra vez esa imagen. Y esto del 1% de las fortunas de más de 10 millones de euros... un por ciento más, entiendo, claro. Sí, sí, esto es... ya no es por ganar más o por ganar menos o por una transacción económica que el Estado la vea y quiera meter la mano. Esto es simplemente por tener este dinero. Usted tiene ese dinero, pues yo le quito una parte. En este caso, un 1%. Claro, dirán, es que como son muy ricos, no lo van a notar. Oiga, más cosas. ¿Qué te parece lo de la tasa rosa, por cierto? Ya digo, comparado con lo de los pañales, a priori me parece bien, se baja el IVA, pues oiga, fantástico, claro. Pues si es que estos presupuestos desde un plano teórico, ¿a quién le van a parecer? Es que el Partido Popular y Ciudadanos van a tener un gran problema a la hora de criticar estos presupuestos porque es que son incriticables, en el sentido de que son muy positivos para la gente. Sociales, pero claro, luego habrá que ver las consecuencias que puedan tener. El poli malo, que es el que diga, oiga, que yo estoy viendo aquí la hucha y que no nos da para esto que ustedes quieren, que es que no hay dinero suficiente. Ya usted está con el austericidio, la derecha, y reparta un poco el dinero entre los pobres. Es que lo de siempre, ¿no? Llega el PP, hace caja, mejora la economía, las arcas, la pone bien y llegan estos. Y los otros a... Como si fuera... Sí, como si no fuera de nadie el dinero, una Exactamente. Cosa. Bueno, Rafa, nos queda poquito, que es dependencia. Vamos a ver. Último apartado. Claro, aquí sospecho también que nos va a parecer fantástico, claro, si aumenta la dependencia, pues ya me contarán. 515 millones de euros, un incremento del 40%. Una barbaridad, ¿eh? Un 40% de incremento. Normalmente este tipo de cosas, los incrementos son del 1, del 2, del 0,5. Bueno, pues aquí el 40% es una barbaridad que va a las familias que tengan un miembro de la familia que sea dependiente. Es una persona mayor, una persona con problemas mentales, pues aplaudirlo también. Sí. Claro, si esto de verdad se puede hacer, pues oiga, fantástico, ¿cómo lo vamos a criticar? Pero Rafa, ligando con lo que has dicho, de que claro, todo el mundo le parece fantástico, porque en teoría está muy bien. Fíjate las críticas que le hacen, por ejemplo, desde Ciudadanos, Begoña Villacís, de la Asamblea de Madrid, que dicen que esos presupuestos son bastante podemitas. Insisto, nosotros estamos muy preocupados, creemos que justo en este momento en el que España está en un momento muy delicado, en el que ha costado mucho empezar a despegar, salir de la crisis tan profunda en la que estábamos, ahora que estamos empezando a ver los primeros signos de desaceleración, nos parece que la receta de podemizar la economía desde luego no es la mejor de las soluciones. En fin, luego también además tenemos un acuerdo con Podemos, pero son muchos más los socios de los que se tiene que valer Sánchez. Y el problema es que los socios en cuyos votos va a reclamar el señor Sánchez tienen un proyecto distinto al que tenemos el resto. Tienen un proyecto, espero, distinto al del señor Sánchez, porque el señor Sánchez debería estar pues tratando de garantizar el futuro de España. Begoña Villacís, que para muchos, y según algunas encuestas, podría ser la próxima alcaldesa de la capital de España. Muy crítica con estos presupuestos. El otro partido de la oposición. El otro partido de la oposición. Perdón, es el Partido Popular. El Partido Popular, efectivamente. En esta ocasión ha hablado Albert Nadal, que es el secretario económico en el ámbito nacional. Y bueno, de económico y también de empresa. También ha criticado los presupuestos porque, ahora te lo explica él perfectamente, pero él cree que son un inicio del fin, es decir, un inicio de otra crisis económica. Que en nuestra opinión es la semilla de lo que va a ser la próxima crisis y la próxima recesión de la economía española. Se trata de una enmienda a la totalidad a las políticas que hasta ahora se han llevado a cabo y que han traído crecimiento, creación de empleo y prosperidad a todos los españoles,
y bien al contrario, se ponen las bases para el desequilibrio de la economía española, para la creación de inflación, para la creación de desempleo y para la creación de déficit público. En un país cuya tasa de paro es del 15%, no se apuesta por el crecimiento económico. En un país cuya principal vulnerabilidad es la deuda pública, se apuesta por el déficit público. En un país que necesita competir, se suben los impuestos. Si te fijas, Rafa, ambos partidos hablan de ese crecimiento económico que lleva España en los últimos años, creciendo al 2 y pico por ciento, no sé si era un 2,1 por ahí, ¿no? Por ahí andaba. Y como piensan que con estos presupuestos pues se va a cortar ese crecimiento, ya se está acelerando la economía, también hay que decirlo, y incluso se puede ir a una crisis económica, y no hemos salido hace mucho de una, o sea, sería la verdad que bastante... A mí me da miedo, la verdad. No, a mí también, porque tú eres demasiado joven como para haber sufrido la anterior. Dos crisis gordas. Tú estabas estudiando la carrera. Yo sí, me pilló entre la carrera prácticamente. Por sí, eso. yo entré en la carrera y ahí ya se bueno, eso fue... Yo entré en la carrera en 2013. 2013. Sí, o sea, ya llevamos un tiempecillo. Sí, la Pero vamos, crisis que todavía empieza en 2008. El momento Sí. álgido es 2012-2013. Exacto. O sea, que tú no has tenido problemas para encontrar trabajo, cosa que No, yo y no, mucha porque gente justo, claro, ahora nos encontramos en una época buena, pero es que empieza a desacelerarse la economía. Todos los indicadores españoles y europeos dicen que la economía española va a desacelerarse. Si se desacelera, la creación de empleo va a ser menor. Y además, hoy, en otra cadena de televisión, Roberto Centeno, no sé si te acuerdas que lo tuvimos aquí hace un par de semanas, ha dicho en otra cadena de televisión que la crisis económica española no es que sea, no nos la fiaba demasiado larga. Decía que el año que viene, que ya tenemos aquí otra vez destrucción de empleo. Entonces, esperemos que ese señor se equivoque. Lo traeremos, a ver si podemos traerlo también la semana que viene para que les cuente. Y esperemos que no les hagan las negociaciones, ¿no? Y no salgan, porque si de verdad los economistas lo ven así, es porque hay algo bastante malo detrás. Y bueno, veremos a ver si los catalanes no se ponen muy gallitos y como no hay independencia, como no hay referéndum... Los separatistas, Los separatistas, sí, catalanes independentistas. Y le dicen que no a los presupuestos también, porque por ahí es por donde quieren tirar ahora y a ver cómo hace Sánchez para conseguir que le apoyen, que tendrá que ceder. Para conseguir la cuadratura del círculo, que le apoyen los presupuestos sin darles la independencia. Vamos a ver. Miguel Gutiérrez Pérez. Un placer, Rafa. Buen fin de semana. Gracias. Igualmente. Publicidad, y estamos con uno de los mayores expertos que tenemos en España, que es como decir en el mundo, sobre hispanidad y leyenda negra. Pedro Insúa Rodríguez, a la vuelta de Publi. Los del Río en concierto. Disfrute de una noche con mucho arte. Los creadores de La Macarena, Sevilla tiene un color especial, entre otros muchos éxitos conocidos por todos, estarán en el Teatro Rialto de Madrid el 30 de octubre. Puede comprar sus entradas en las taquillas del teatro, en entradas.com, en elcorteingles.com, en butacaoro.com o llamando al 902 488 488. No se quede sin entradas y muévase al ritmo de Los del Río. ¿Qué tal? Ya estamos de nuevo en la redacción abierta, son las 7:27 minutos. ¿Conocen a ese señor? Pedro Insúa Rodríguez. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias, Rafael, por invitarme. Aquí tenemos una bandera nacional. No necesitamos ningún motivo, desde luego, para tenerla. Pero el motivo es que mañana es 12 de octubre, hoy es 11 de octubre, hoy es la víspera, y quería tenerla. ¿A ti te supone algún problema esta bandera, Pedro? No, vamos, ninguno. La bandera de la Primera República también, la bandera desde la época de Carlos III, pues la bandera que representa a España. La bandera de Franco, ¿no? La bandera Franco. No es la bandera Franco porque cambia el escudo, pero bueno. De todas formas, es el escudo con el águila de San Juan se mantuvo vigente hasta 1981. O sea, fue el escudo de la Constitución. Sí, también es bandera constitucional. Quiero decir que, bueno, y además el escudo pues, es uno de los emblemas. El león es el emblema más antiguo del mundo. El león es del siglo XIII, 1200 y pico, y los leopardos y la flor de lis es del siglo siguiente, el siglo XIV, que son los más antiguos después del león. Es una pena que hayamos perdido el león como icono o como símbolo nacional. Cuando el Español, el diario El Español, el diario... Bueno, sigue ahí en la bandera, ¿eh? Bueno, sí, pero claro, que ahora mismo si alguien pensara en un animal relacionado con nuestro país, pues obviamente todo el mundo diría el toro, aquí y fuera de aquí.
Pero fue el león, y además hizo un ejercicio de pedagogía muy interesante Pedro J. Ramírez cuando sacó el Español a la calle, reivindicando el león. De hecho, el logotipo del Español es un león como icono de nuestra nación. O una leona, ahora parece estar. Bueno, sí, una leona o un león que se sienta leona, que también, también podría ser. Para hacer uno de los leones de las Cortes es leona, en realidad, ¿no? Porque efectivamente. O podría ser también un león, no, una leona con pene. También podría ser. Otra, que tuviéramos como icono nacional una leona con pene. Todas las variantes, sí. Eso podría ser también. Bueno, te lo preguntaba, Pedro, porque sabes que hay mucha gente, y más en tu caso, que eres un hombre que, pues, uno de los alumnos, a mi juicio, uno de los más aventajados, junto con Iván Vélez, de Gustavo Bueno, el materialismo filosófico. Hay mucha gente que bebe de doctrinas marxistas, que entiende y señala esa bandera como la bandera de la reacción, la bandera de Franco. La bandera de Franco, ya me contarán ustedes, y tiene 175 años. Por cierto, cumple 175 años el 14 de octubre. No sabía. Es también otra efeméride que tenemos que celebrar. ¿Sabes que hay mucha gente? Yo mismo me entrevisté con Ramón Cotarello. ¿Sabes quién es? Sí, hombre. Estuve con él en varias. He tenido alguna tenida con él, en La Tuerca en concreto. Pues él me decía que es un hombre de una extraordinaria erudición. Es también un hombre, bajo mi punto de vista, de un extraordinario sectarismo. O sea, está... no está reñido, ¿no? No suele estar reñido. No tiene por qué estar reñido. Y él me decía, yo sé que no es la bandera de Franco, pero para mí es la bandera de Franco. Para mí, bueno, y eso que tiene... Y para mí, pues, lo que decía Gustavo muchas veces, pues yo me puedo sentir registrador de la propiedad, pero no lo soy. Con esta bandera salió el PC, se presentó a las elecciones en el año 77. Sí, pero lo hicimos obligados porque... Ya, bueno, no, pero allí se presentaron. Y el PC como tal nunca tuvo una animadversión muy fuerte hacia esta bandera, ni a España, ni siquiera el nombre de España. Es decir, precisamente cuando tiene lugar el final de la Guerra Civil, pues allí está el maquis montado por Monzón, acusando Uribe, algunos ministros que habían sido ministros del Frente Popular, del gobierno de Largo Caballero, como comunistas, hubo dos, Hernández y Uribe, pues Vicente Uribe tachando a Franco de traidor a España. Entonces, bueno, esta bandera también fue la que sacó Pedro Sánchez en cierta ocasión al presentarse a las elecciones. Es decir, que fue esta misma bandera. Es decir, que cuando se dice, no, es que se apropian de la bandera, Franco no se apropió de la bandera. La bandera no lo utilizó Franco como emblema del franquismo, utilizó como emblema español. Entonces, pues, la bandera es común, entonces no es propiedad. Cuando se echa en cara al PP, por ejemplo, a Ciudadanos, como se hizo con Inés Arrimadas, ¿no? Que sacó la bandera en el Parlamento catalán, y que se apropia la bandera, no, está utilizándola porque es común, es decir, también es suya, y ella la utiliza, y Z, que la coja y que la saque él. Saque él en el Parlamento, también es suya. Si, cuando Inés Arrimadas la saca, no se la está apropiando, está sacándola sencillamente, está poniéndola en funcionamiento, porque precisamente lo que representa esa bandera, que es España, es lo que tienen enfrente, es lo que están amenazando. Entonces hace muy bien en sacarla a Inés Arrimadas y no se está apropiando en absoluto, como si lo hubiera secuestrado, como si no dejase que los demás la utilizasen. Apropiarse, cuando tú te apropias de algo es porque lo estás... Porque se lo hurtas al otro. Lo tienes en exclusividad, en régimen de monopolio. Exacto. Pero no es el caso. Aquí no es el caso, Inés Arrimadas no está dejando que no la utilicen los demás. Utilízala tú. Hay una anécdota muy interesante de César Vidal. Hace unos años escribía, precisamente a tenor de esto que está comentando Pedro y del monopolio de la derecha con respecto de la bandera. Decía César Vidal que cuando él era pequeño, en una biblioteca municipal de aquí de Madrid, él cogió un ejemplar del Quijote y lo devolvió cuando tocaba, y quiso volvérselo a llevar porque no lo había concluido. Era muy jovencito. Y obviamente en la biblioteca había 5, 6, 7, 10 ejemplares del Quijote, había muchos ejemplares del Quijote. Y parece que el bibliotecario le dijo, no te lo puedes volver a llevar, que los demás no van a poder leerlo. Y César Vidal le dijo, pero si tiene aquí un montón de ejemplares, quien quiera puede cogerlo. Dijo, no, lo tiene usted que devolver. Y decía, eso es lo que ocurre en España con la bandera. La bandera, el mástil de la bandera es tan enorme que caben 1000 manos. Entonces, porque unas la coja la bandera y la onden, no significa... los demás. Exactamente, no es en absoluto. Es una bandera muy interesante desde el punto de vista ya histórico, ¿no? Es decir, bueno, primero son los colores de la bandera de Aragón, precisamente. El escudo, sobre todo, el escudo es muy interesante. El escudo tiene, pues, los emblemas de los distintos, y tiene esas dos columnas de Hércules que se añaden con Carlos I, y la banda que pone Plus Ultra, que precisamente representa lo que España es, que sobre todo
el redescubrimiento de América, es decir, el vínculo ese transatlántico, como se decía, ¿no? Eso es lo que representa España. España se consuma ahí precisamente porque hasta ese momento España podía ser de nuevo la Hispania romana, la Hispania visigótica, pero no, desborda, y lo significativo de España es que llegó al otro continente. Ahí se realiza España como tal, distinguiéndose de la Hispania visigótica, de la Hispania romana y de la España visigótica y por supuesto del Andalus. Entonces eso es España, y con esas dos columnas ahí. Esas dos columnas con la banda detrás, después la cogerán los americanos y harán el emblema del dólar. Entonces, claro, ¿Sabes, Pedro, que hay una teoría según la cual ese desbordamiento de la propia nación, cuando la nación está forjándose, es precisamente una de las causas de nuestra debilidad nacional? Es decir, fuimos antes imperio que nación. Sí, es muy posible. Castilla ha hecho España y España ha deshecho Castilla. Es decir, Ortega, lo único acertado que dijo Ortega, yo creo, en toda su vida, que fue esto, ¿no? Es decir, y España ha deshecho Castilla, efectivamente. Es decir, el otro día lo comentábamos, la población de España, de la población en el siglo XV, 6 millones tiene Castilla más o menos, 1,5 millones tiene Aragón, está en torno a los 7,5 millones, en el siglo XVI sube un poquito más, están 8 millones, y hasta el siglo XVIII tiene 11 millones, o sea, en 3 siglos apenas varía la población peninsular. Es decir, España no está chupando, digamos, a América, no se la está comiendo, porque supondría, como el efecto que produjo el colonialismo inglés, fue la superabundancia, la superhabitación, la superpoblación de Inglaterra. Inglaterra tenía 6 millones de habitantes en el siglo XVIII. Cuando comienza a desarrollarse un imperio se empieza a superpoblar, precisamente la propia Inglaterra, la metrópoli. Es decir, hay un desajuste tremendo entre la metrópoli y las colonias. En España no sucede eso, es un índice también de que no es una metrópoli y unas colonias, que no hubo colonialismo. El modelo, el canon del imperio español no es el colonial. Se nota, entre otras cosas, por esto. La población se mantiene igual. No hay digamos, una extracción de población para subir la población peninsular. No existe tal cosa. Hay otro aspecto muy interesante de esta bandera. Se refería antes Pedro Insúa al escudo, que el escudo ha sufrido variaciones, pero esas 4, ¿cómo se llaman las 4 partes del escudo? Ya, es que sí. Antes lo quería el castillo, el león, las cadenas navarras y aquí ven ustedes las barras de de Aragón, de Cataluña, y abajo la granada. Sí. Y las flores de lis que ven ahí en el centro son de la corona borbónica. Bueno, pues esto es un escudo compuesto. ¿Saben ustedes cuántos escudos compuestos hay ahora mismo escudos nacionales compuestos en el mundo? Está el de Rumanía, está el del Reino Unido, si es que consideramos al Reino Unido una nación, que es muy discutible, y está el nuestro. Es decir, para que vean ustedes hasta qué punto, incluso en nuestros símbolos nacionales, España es una nación casi que venera su propia pluralidad. Es decir, algún catalán podría decir, yo es que no me siento reflejado aquí o representado aquí. Oiga, pues aquí tiene su bandera. Sí. O un castellano. Ahí tienen ustedes todos los símbolos de nuestra bandera. Las cadenas del escudo de Navarra, que por lo visto es una leyenda, el tema de la... Que es una historia muy bonita. Sí, es legendaria, no es real por lo visto, porque eso no es así, pero bueno, es una leyenda, sino un evero ben trovato, digámoslo así, ¿no? Las cadenas son las cadenas con las que se liberó a los negros que estaban cuidando la tienda de campaña, el campamento de Miramamolín, como le llamaban los cronistas españoles, en 1212 en las Navas de Tolosa, cuando entra el rey Navarro, precisamente libera a esos negros estaban esclavizados para proteger el campamento de Miramamolín, libera a esos negros y entonces se aunan a las tropas españolas, no haciendo ascos ninguno, digamos, a ningún tipo de color ni de nada, ¿no? Es decir, además es que la asociación entre la esclavitud y la negritud es algo, y la inferioridad de la raza, etcétera, todo este tipo de cosas asociado a la negritud es algo muy tardío, es algo del 19, antes no hay tal asociación. Esto también se puede ver por la palabra esclavo que nosotros tenemos. La palabra esclavo viene de eslavo, precisamente, porque los esclavos que se utilizaron mucho en España durante el periodo de reconquista, etcétera, un intercambio con los propios musulmanes y demás, procedían, los musulmanes tenían toda una línea comercial que iba hasta Novgorod, desde todo lo que es la Escandinavia y demás, había una vía comercial que los esclavos los sacaban del mundo eslavo en general. Los esclavos en el ámbito de Al-Ándalus eran blancos y de ojos azules y rubios.
De hecho, claro, hubo después mestizaje con esos eslavos por parte de los musulmanes, y los Abderramanes, Abderramán I, bueno, Abderramán III y Al-Hakem II eran rubios y de ojos verdes, paticortos, sí, pero rubios y de ojos verdes. Hoy nos llama la atención ver a moros, que la palabra mono no es en absoluto, no necesariamente es peyorativa. Viene de maurus, del latín, de moreno. Mauritania viene también de ahí, ese es su origen etimológico. A moros esclavizando a nórdicos rubios de ojos azules, pero esto fue así. Es decir, el arquetipo del hombre blanco esclavizando negros, oiga, esto es una cosa reciente. Fue al revés. Exacto. Me gustaría que viéramos, Pedro, juntos un vídeo de La Contra Televisión. Es una productora que a mí me gusta mucho, hace vídeos de vez en cuando, casi siempre, vídeos muy interesantes, y como no podía ser de otra manera, hoy ha lanzado un vídeo que tiene que ver sobre este concepto de hispanidad, que ahora me gustaría que abundáramos un poquito en él. Vamos a verlo. Es importante para España básicamente porque el Día Nacional es el día de los pocos símbolos que tenemos en España que se respetan cada año. Quiero decir, vivimos en un país donde está cuestionada la bandera, donde está cuestionado el himno, donde está cuestionado sus instituciones, y tenemos un día que tradicionalmente ha servido para unir a los españoles, y creo que merece la pena insistir en él, sobre todo porque además se basa en una fecha que para la historia de España es fundamental, y es fundamental también para la historia de Europa. El 12 de octubre es el encuentro entre dos continentes, entre dos civilizaciones. Es un encuentro que cambia totalmente la edad moderna y que es tan importante como la invención de la imprenta o la llegada de los movimientos modernos en Europa. Bajo la denominación del Día de la Raza, el Día de la Hispanidad, que hoy en día se llama Día de la Fiesta Nacional, ha sido celebrado históricamente en muchos países de Sudamérica. No es una fiesta que le pertenezca solamente a España. En los últimos tiempos, movimientos indigenistas, digamos radicales o más extremistas, están intentando convencer al mundo de que es una fiesta que agrede totalmente a los derechos de los indígenas y que es una fiesta que va contra ellos. Lo cierto es que el Día de la Hispanidad no celebra la conquista de América, celebra el descubrimiento, celebra ese encuentro entre dos mundos, un inicio de un mestizaje que no se había dado nunca en la historia. Lo que tiene excepcional el Imperio Español, y comienza en 1492 este ejercicio, es que al igual que Roma y al igual que otros imperios generadores, él replica la metrópolis allí donde va. España llega a América y lo que hace básicamente es replicar lo que es España, lo replica allí, desde su lengua, su religión, su forma de entender el mundo. Básicamente es eso, y sobre todo intenta integrar a la población indígena en este proyecto global. Entonces, lo bonito, lo que se celebra en el Día de la Hispanidad o Día Nacional para España, es precisamente ese proyecto común que tenemos los españoles de América y los españoles de Europa. Pedro, alguien podría pensar, si esto es así, ¿cómo es posible que la hispanidad aquí y allí esté tan tremendamente cuestionada y tan identificada con asuntos tan turbios, tan desagradables, tan crueles, incluso se hable de genocidio? Bueno, hay varias fuentes de esa opinión, ¿no? De esa opinión de genocidio. Para empezar, los propios frailes que acompañaban a los españoles, Montesinos, pues en la Navidad del año 1511 levanta el escándalo de los abusos que cometían los encomenderos y demás, y pues la reacción de Fernando el Católico es montar una especie de congreso extraordinario, una junta extraordinaria que mete a teólogos, esto es importante, es decir, no son juristas, son teólogos y juristas también, canonistas, teólogos, juristas, para saber si el rey estaba pecando o no, y paraliza las conquistas. De hecho, la de Pedrarias Dávila, que tenía que salir para ir a la Castilla de Oro, de Panamá, se retrasa, pero se retrasa mucho tiempo, hasta que no encuentren una fórmula, digamos, que, si es que la hay, que justifique, digamos, la presencia allí de los españoles. Era Matías de Paz, en este caso, uno de los primeros teólogos que trata el asunto, antes de Vitoria, el que empiece a valorar, empieza a introducir categorías para aquello justificarlo, porque no le era suficiente la justificación que se había dado hasta ese momento. Es verdad que Fernando Católico dice a ese fraile que callarle la boca, con esta expresión, cállenme la boca a ese fraile, o sea que tampoco es armónico, tampoco es que Fernando Católico de repente dijese, que estamos, no, tenía sus intereses, etcétera, y había que callarle la boca a ese fraile, pero es que ese fraile también estaba exagerando. Pedro de Córdoba, Montesinos estaban también, digamos, se estaba amenazando con no dar la comunión a los españoles, y diciendo que se estaban comportando como yihadistas, explícitamente. O
sea, la denuncia que hace Montesinos dice que están coranizando, que están comportándose coránicamente y no apostólicamente. Esto es lo que dice literalmente coránicamente, no dice yihadista, pero bueno, es la misma idea. Coránicamente, que están tratando de imponer la fe por la fuerza, y eso no se puede hacer. La fe católica no se puede imponer por la fuerza, es voluntaria. No puedes imponerla por la fuerza porque entonces estás faltando toda la fe. Entonces, lejos de convertir al cristianismo, pues al cristianismo, a los infieles indios, lo que estás es convirtiendo en infieles, convirtiéndolos en turcos, a los españoles. Los españoles se están convirtiendo en turcos, se están convirtiendo en islámicos. Entonces, esto es lo que denuncia Montesinos, así literalmente, coránicos, se están coranizando, porque están obligando a la fe, y el apostolado no puede, el cristiano no puede obligar a la fe. Entonces, se empieza a discutir y tal. ¿Y por qué? Pues ahí están las casas llega a decir, en un momento dado, en su discusión con Sepúlveda en 1550, que los indios tienen el derecho de raer a los españoles de la faz de la tierra, y ese derecho no lo perderán hasta el día del juicio final. Esto dice las casas literalmente, allí delante, imagínate, en Valladolid, San Pablo, allí delante de pues los teólogos. No, Vitoria no estaba allá. Ahí está Melchor Cano, está Domingo de Soto, que es quien levanta acta, Domingo de Soto, Melchor Cano, las grandes autoridades de las universidades, que en principio eran favorables a las casas en esa discusión. Claro, cuando empiezan a oírle, primero Sepúlveda termina en 5 o 6 horas, termina su discurso. Las casas están 5 días hablando. O sea, un ladrillo que le suelta allí impresionante, claro. Y además con esas perspectivas, que Domingo de Soto termina, al final tenían que levantar acta y tomar una decisión, y lo dejan a calendas grecas sin tomar la decisión, no se sabe, las resoluciones no existen. ¿Cómo se llamó esa controversia? La controversia de Valladolid, famosa. ¿Existe alguna noticia, algún precedente de algo parecido, o incluso posteriormente algún pueblo conquistador sometió a controversia lo que estaba haciendo? No, salvo Estados Unidos en la actualidad, quizás, en la ONU y tal, porque Estados Unidos, pues bueno, con los derechos humanos y tal, pero es un asunto parecido. Pero Estados Unidos hay, pues en lugar de estar las casas, está Chomsky, ¿no? O sea, tienen más o menos sus mismos, más o menos laicos, pero son más o menos la misma discusión. Es el mismo tono de discusión, eso es lo mismo. Pero claro, digamos, Estados Unidos se topa no ya con indígenas, se topa con naciones constituidas, entonces es distinto, digamos, el carácter del debate cambia de manera, porque no son, hombre, hay naciones como pueden ser pues naciones africanas y tal, que su carácter político está tan degenerado que aquellos son casi, es una distribución tribal lo que existe allí, ¿no? Caso de Irak, bueno, la guerra de Irak famosa, una de las razones que dio Estados Unidos para justificar esa guerra fue que Saddam Hussein estaba tiranizando a la población, que era una de las razones que daban. Y la guerra preventiva no es algo que se inventase en ese momento. Ya este planteamiento, Suárez, por ejemplo, sostiene, guerra preventiva, así literalmente. Antes de que se produzca una guerra, tratar de prevenirlo, sencillamente produciendo otra guerra que sea menor, de menor coste y demás. De hecho, es uno de los motivos, de los escasos motivos que existen para justificar la violencia, es evitar más violencia. Exacto. Y esto ya estaba planteado. Los daños colaterales estaban dichos por Vitoria. Vitoria habla de daños accidentales, utiliza la categoría de accidente aristotélica, pero es lo mismo, es la misma categoría. O sea, digamos, los términos del debate estaban definidos ahí y no se ha avanzado mucho más. Lo que sí es que, claro, la situación geopolítica ha cambiado, lógicamente, entonces ahí cambia ciertas cosas, pero los derechos humanos, es decir, el derecho de gentes, desde el que ha hablado esta gente, que planteado desde Gallo, desde el jurista Gallo y demás, es decir, que se supone que hay un derecho común, que por el hecho de ser hombre, los hombres tienen ese derecho, al margen de ser franceses e italianos, hay que considerar la ius humanitatis que decían los papas, decían, por humanidad, por ley humana, no puedes machacar en la guerra fácilmente, no puedes cometer crímenes de guerra. O sea, todo esto ya está en esos planteamientos. Cuando se dice, bueno, hay que situarse en la época, bueno, la época tiene unos términos de la discusión muy parecidos a la actualidad. Imagínate, Pedro, que los norteamericanos celebraran su Día Nacional en lugar del 4 de julio, no recuerdo ahora qué día es el día que el hombre llegó a la Luna. Creo que fue el 6 o el 16 de julio del 65. 69. El año sí lo sé, 1969. Alguien podría pensar, no tiene mucho sentido. Es decir, es el día que el mundo se trasciende a sí mismo y se alcanza
se alcanza nuestro satélite, que es la Luna. En realidad nuestro Día Nacional es eso, no es un día que tenga que ver con algo relacionado con... no es algo endógeno, es algo que tiene que ver con algo que hicimos fuera. Sí. Hicimos fuera, que incorporamos dentro, o sea, que lo hicimos dentro de algún modo, a través de la idea de imperio precisamente, y que, claro, el problema es que había habitantes. Pero lo que hicieron los españoles precisamente es decir, hay habitantes. Aquello no es una tierra de nadie, como hicieron sin embargo los ingleses arriba. Arriba la declaración fue de res nullius, tierra de nadie. Estaban los indígenas allí, pero es como si fuera tierra de nadie. Pero muchos menos. Había menos, no había dos civilizaciones, digámoslo así, o bueno, no había ni siquiera una civilización. No había los aztecas ni los incas, pero había unas tribus, los iroqueses y los algonquinos, era una población bastante amplia, ¿eh? Y cuando tocan allí son res nullius y lo toman aquello como si fuera un yermo bíblico que hay que hacer plantaciones sobre él y tomarlo y plantar y hacer un vergel del yermo. Esto es un poco la perspectiva que tenían los Mayflower y los Paine y toda esta gente, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, individual, desde el punto de vista privado, digamos, hay iniciativas parecidas, pero son privadas, no es el Estado. Aquí es que es España, son los reyes católicos los que establecen esas medidas, establecen esas juntas extraordinarias, son juntas extraordinarias que están teólogos. Es muy importante subrayar que están teólogos, que no es una cosa de juristas que se pueda resolver, están teólogos para saber si el rey está pecando o no. Entonces, ¿y si peca? Pues habría que retirarse y la resolución, digamos, Carlos V se sienta en el aula de Vitoria para ver qué está diciendo cuando está con las lecciones de Indies. Carlos V se sienta en Salamanca, literalmente. Carlos V acude a una aula de Vitoria para saber qué es lo que estaba diciendo. ¿A qué se debe, Pedro, la diferencia entre un tipo de colonización, la nuestra, y la anglosajona? Pues tampoco es que seamos la pera limonera, que esto tampoco no se trata de decir que los españoles somos mejores, no, es una circunstancia histórica muy determinada. Fundamentalmente dos circunstancias que se dan históricamente y se da con la clave de España. España está en esa circunstancia, pero podría estar en otro país, pero está España en esa circunstancia. Primero, que es una circunstancia geoestratégica. A España yo te niego el supuesto, Pedro, en el sentido de que podría estar otra nación, pero no, está España. No, pues lo que pasa es que es necesario, claro, una vez que se produce ya fue así y no puede ser de otra manera. No podría ser que los mexicas cruzaran el Atlántico. No, me refiero europeo, me refiero en el ámbito del orbe europeo, por supuesto. Bueno. Es decir, es que no hay un encuentro, eso del encuentro no es verdad. Sánchez Ferlosio hablaba desde el punto de vista negro legendario, por otro lado, de encontronazo, pero es más un encontronazo que un encuentro, efectivamente. Lo que pasa es que no negro legendario. ¿Tú crees entonces que los franceses hubieran podido hacer lo mismo? Los holandeses... bueno, es que son dos circunstancias geoestratégicas. Claro, los franceses, podrían haber sido los franceses. De hecho, los franceses, cuando se reparte la tierra en dos, ¿no?, por parte de 1494 en Tordesillas, el rey de Francia dice, ¿dónde está el testamento de Adán? O sea, ¿quién es el papa para repartir así el mundo? Yo también quiero, ¿no? Entonces, pero se da una circunstancia muy singular, que es la siguiente, que es, a España se le cierra, a Castilla, vamos, en principio, se le cierra el tránsito hacia el sur. El Tratado de Alcasovas cierra la posibilidad de que España vaya hacia el sur nos encajonan para combatir al turco, claro. Todo esto empieza en 1453, la caída de Constantinopla. El imperio bizantino cae. Entonces hay que reconstituir las vías comerciales, y además frenar al turco, porque se estaba expandiendo de una manera tremenda. Y uno de los objetivos fundamentales para España era el norte de África, para evitar nuevas oleadas musulmanas, como había sido la de los benemíes que se les frena en Río Salado, con Alfonso X, pero que podía haber más oleadas. Entonces, hasta ahí Cisneros, 1509, Orán, etcétera, van intentando frenar y además justificando con la conquista de la Mauritania Tingitania. Es decir, una provincia que era de la España visigótica, había que recuperarla, que era la Mauritania Tingitania, es decir, el norte de África. Había legitimidad para volver. Pero no pueden. Y hacia el Mediterráneo primero está Aragón, que entra en conflicto a veces con Castilla, en rivalidad, los intereses de Aragón, y por lo tanto está cortado también. Entonces, está cortado el sur, la carrera africana la ha ganado Portugal. En 1483 el cabo de Buena Esperanza y llega la India por las 1498, ya más tarde, llega Vasco de Gama. En 1513 llegan hasta las Molucas, hasta las Especias. Entonces, Portugal va ganando esa carrera, pero además le cierra el paso con el Tratado de Alcasovas, 1476, que España firma. 1479, perdón, Castilla en principio. Castilla está entretenida con Granada, además.
Entonces, una vez que se Ni siquiera toma se había Granada, completado, en ese momento ni siquiera se había completado la Reconquista. No, la Reconquista está Granada asediada, digamos, se funda Santa Fe, etcétera, etcétera. Granada está... Quédense, es que tenemos que irnos a publicidad, quédense que estamos a final del siglo XV, la Reconquista aún no está completada y se están produciendo toda esta serie de movimientos. Y lo fantástico, lo maravilloso es que en tanto que Castilla está encajonada por el sur y por el este, el dinamismo nacional, bueno, nacional aún no se podría llamar, pero el dinamismo de esa gente les obliga a desparramar su energía hacia un lugar donde nadie sabía que hubiera nada. O sea, a mí me parece algo maravilloso. Vamos a seguir con ello, pero después de la publicidad. Sitúense, finales del siglo XV. España, los reinos cristianos de la península aún no han conseguido, pero están ya a punto de lograr la reconquista de la antigua Hispania goda romana, que era aquel recuerdo, seguramente el motor que los movió hacia el sur y a volver a la unidad política y territorial. Al mismo tiempo, unos años antes, se ha desmoronado el imperio bizantino y Aragón tiene un pequeño imperio también en el Mediterráneo. En el sur estamos encajonados por Portugal. Tratado de Alcasovas, 1479. Alcasovas nos cierra con un paralelo, una línea en paralelo que nos cierra. ¿Qué pasa más o menos por? Esto pasa por el Cabo Bojador, un poco más abajo. O sea, excluye a las Canarias. Excluye a las Canarias. Las Canarias se conservan para España. Las Canarias es lo único que se conserva para España. Que eran portuguesas antes. Que eran portuguesas. No, que habían sido francesas de un francés, Lanzarote. Ah, no, es verdad, no. Es Melilla la que estuvo en manos portuguesas. Eso es. No, Ceuta. Ceuta en 1403 es Ceuta. La carrera portuguesa por África empieza por Ceuta. 1403 que aún conserva el escudo de Portugal en su escudo. Eso es, sí. Entonces, es Ceuta, no Melilla. Ceuta, sí. Después en 1580, cuando anexiona España a Portugal, pasa a ser española y después cuando se independiza Portugal, se emancipa Portugal, en 1668 con el Tratado de Lisboa, Ceuta se queda con España, deciden quedarse. Curioso eso. Bueno, decíamos que estamos encajonados. Sí, estamos encajonados. Entonces, la única ruta que queda... El norte está Inglaterra y Francia, rivales y tal. O sea, y además el norte no se sabe muy bien, ¿no? Los mares fríos, tal, esa ruta es muy incierta. Queda la ruta occidental. ¿Pero cómo que queda? Queda la ruta occidental. ¿Pero por qué queda? Si estamos completando nuestra reconquista, ¿qué necesidad hay de seguir batallando, de seguir para guerreando? Coger al turco por la espalda? Colón tiene la idea de Toscanelli, que viene rodando, la idea de la esfera que viene rodando desde Eratóstenes. O sea, la idea esférica, la Tierra como un orbe esférico, eso es una idea académica que todos conocen. Eso de la Tierra plana es una opinión vulgar. Pero Santo Tomás habla de la Tierra esférica, en la Suma Teológica que tú coges, da por supuesto la Tierra esférica. Un tratado de la esfera, que se llaman de un tal Socro Bosco del siglo XIII, que lo manejan todos. Entonces, a Colón le llega vía Toscanelli. Y además, parece ser que Madeira tiene noticia, Colón tiene noticia, donde era su mujer, tiene noticia de que había un marinero que había llegado, que había ido hasta allí, es un gran desconocido, que había descubierto América antes, se supone, pero que no es América, es esa Asia, bueno, toda la tesis asiática, ¿no? Entonces, queda la ruta occidental. Entonces, Colón lleva cartas para, digamos, tratar con el emperador de Catay, de China, para reunir a los cristianos que habían quedado en la otra parte del imperio bizantino. O sea, cuando cae el imperio bizantino, pues los turcos dividen el cristianismo en dos, quedan los cristianos impartibus infidelibus, en tierra de infieles, los joaquinitas, una serie de corrientes cristianas que quedaban allí fuera, que quedaban del lado asiático. Entonces Colón trata de coordinar, trata de llegar hasta allí para aliarse, para buscar alianzas, para coger al turco por la espalda, para ir por detrás, por el otro lado. Pero claro, resulta que llega a unas costas y él piensa que aquello pues son los extremos de Asia, en principio, pero cuando en el tercer viaje ve la desembocadura del Orinoco, pues claro, flipa, porque aquello es ese río tenía que penetrar en tierra mucho, es un río de desembocadura que implica un continente detrás. Entonces, mi pregunta siguiente era, ¿cuándo nos damos cuenta de que no estamos ante el continente asiático, sino ante otra cosa? Realmente prueba es con Núñez de Balboa, cuando Núñez de Balboa avista al otro lado el Mar del Sur. Entonces ve un océano interpuesto, o sea, un océano entre Asia y tal. Entonces ahí es, en 1513, Núñez de Balboa es el que daría el finiquito final, pero ya hay sospechas previas. O
Hay sospechas por parte del propio Colón, por parte de Colón hacia el final ya sospecha que aquello es otro continente y después... Pero incluso la morfología de aquellos habitantes no debió hacerles sospechar desde el primer momento. Esto no son... La lengua sobre todo, que no era la lengua asiática, porque no, la lengua asiática las conocían, por los malayos y tal y cual, entonces la lengua, sobre todo la lengua, aquellas eran lenguas completamente desconocidas, no les sonaba nada. Al principio Colón la idea que tiene es que hablaban todos la misma lengua, pero después empieza a ver, enseguida se da cuenta que no, que son lenguas distintas lo que hablan, entonces que hay varias lenguas, que no hablan una sola lengua, y todo esto, claro, primero incorpora la palabra canoa, por primera vez, ya en los diarios de Colón. El primer americanismo es canoa. Canoa que aparece ya en 1400. El primero de la historia. El primero de la historia, canoa. El primer americanismo es canoa, que aparece ya en una colección que hace Nebrija en 1494. Dos años después. Dos años después, Nebrija la incorpora en el diccionario. Es la primera americanismo. Sí, la palabra canoa. Había hace días, no sé, era una otra palabra la que utilizaba Colón para hablar de esos embarcaciones. Que eran embarcaciones hechas con troncos y tal, pero esta era distinta porque era vaciado de un tronco, claro, árboles enormes, vaciado de un tronco, entonces eso no lo había en Europa, entonces como lo llamaban los indígenas, canoa, es la primera americanismo. Y otra de las condiciones, esta era la condición, digamos que España se topa, Castilla, en principio es Castilla se topa con eso. Pero Castilla es el imperio español, representa el imperio español, entonces Castilla, pero es el imperio español. Y la otra condición que se da en España y no se da en otras partes es el hecho del cambio, la transformación que produce la Escuela de Salamanca, desde el punto de vista teológico. Se pasa de una noción agustinista política, ¿esto qué quiere decir? Que para la teología de San Agustín, agustinista, en su aplicación política, los reinos legítimos son aquellos que son cristianos, porque la fe ilumina la razón. Es legítima. Entonces es condición de la razón política también, la fe cristiana. Entonces claro, quien no sea cristiano, no hay razón política, no hay legitimidad de ese Estado se destruye, ese Estado no es legítimo. Entonces esta es la idea que llevan en principio. Palacio Rubio... Que es muy yihadista, por otra parte. Que es muy yihadista, que es una idea, digamos, teológica. Es el agustinismo político, así se llama, la llamó un francés de origen español, más vasco. Entonces, Arquilier se llama, es la tesis de Arquilier. Arquilier estudia el agustinismo político en época medieval, que es el rey monje, digámoslo así, que es lo que justifica a Carlomagno, etcétera, etcétera, y justifica que el Papa nombre a los emperadores, todo esto que se elabora con Carlomagno. Pero aquí eso hace crisis, precisamente con Vitoria sobre todo. Vitoria es el que rompe eso e introduce como teología el tomismo. Entonces es el tomismo, y el tomismo, la razón no está condicionada por la fe. La razón es independiente de la fe. Entonces, la razón... Eso era todo un desafío en aquella época. Eso es todo un desafío. Es el tomismo, que es un racionalismo impresionante, que sostiene la propia Iglesia. Es doctor en la Iglesia, Santo Tomás de Aquino. Entonces, la razón y la fe son independientes. No es necesaria la fe cristiana para desenvolver la razón, para que sean hombres. Entonces, son hombres racionales y sus instituciones son racionales. La familia tienen capacidad para organizarse. Entonces, y para organizarse también políticamente. Son reinos legítimos, por lo tanto. Si no son legítimos, pierden la legitimidad, pero no por la fe, no porque tengan una fe distinta, sino por otras razones. Por ejemplo, que no dejen comunicar a los cristianos. O sea, que no dejen comunicar el apostolado. Es decir, si van allí en son de paz y te hacen la guerra, pues tú tienes derecho a defenderte. Pero ellos no pierden su condición, su propiedad como legítima como estados. Esto es lo que llevan allí. Esto lo lleva España, esto no lo ha hecho nadie nunca. Nunca nadie. Esta circunstancia es la que se da, no porque seamos, sino porque se da la circunstancia de la Escuela de Salamanca con los teólogos debatiendo sobre este asunto. Entonces, las conclusiones son estas: se filtra el tomismo, se filtran las instituciones, se asume el tomismo, que es la Escuela de Salamanca, y entonces la fe ya no es condición de la razón. Ya no es condición. ¿Esto lo explicas, Pedro, en el libro? Sí. El libro, digamos, yo creo que es lo que nadie se atreve a explicar, perdona que si la arrogancia, pero esto no aparece en ningún otro libro, ni siquiera en el de Elvira Rocabarrera, con todas las virtudes que tiene ese libro. Sí. Pero penetrar en las cuestiones, quizás porque mi profesión es de profesor de filosofía, entonces me he atrevido a meterme en esos temas, pero los historiadores pasan de puntillas totalmente. Para los historiadores esto es superestructural, esto no tiene importancia, esto son excusas. Y para ti es fundamental. Para mí es fundamental. Porque, ese libro al que me estoy refiriendo es la justificación de las leyes de Indias. Y claro, decir que las leyes de Indias son superestructurales,
pues es mucho decir, pues un pedazo tocho de composición legislativa, que era lo que regía allí, dice, no se cumplía, como que no, ya era lo único que se cumplía. Este libro al que me estoy refiriendo y que introduce esta tesis, en gran parte inédita, es 1492, España contra sus fantasmas, editorial Ariel. Estuvo Pedro Insúa aquí para presentarlo. Muy gentilmente por parte tuya. Una última pregunta, que queda poquito tiempo. Y además quiero que venga Santiago Trancón, que está ahora mismo esperando. Con respecto a lo que se encontraron los españoles allí, el tipo de civilización o civilizaciones que se encontraron los españoles allí. Hay veces, sobre todo de un tiempo a esta parte, que se le está endosando a aquellas civilizaciones un componente de sofisticación, yo sospecho que más elevado de lo que en realidad tenían, para legitimar ese relato negro legendario. ¿Cómo de avanzado estaba esa gente? Con la capacidad de predecir los eclipses, con ciertas técnicas médicas inéditas en el viejo continente. ¿De verdad esta gente era una civilización sofisticada? Pues no tanto como se ha dicho. Vamos a ver, el indigenismo como... No, pero eso es posterior. Sí, es a partir del año 1968. Entonces, a partir de ahí, con la revolución del 68 y tal, en mayo del 68, se empieza a ver aquellas sociedades se empieza a magnificar, digamos, sus logros, el buen salvaje se empieza a magnificar, corrientes que estaban previas, ¿no? Como la zona del buen salvaje, la antropología de Rousseau, etcétera, y otros, ¿no? Entonces, se magnifican totalmente para contrastarla con los españoles, pero son los españoles los primeros que magnifican aquello, los propios españoles. Esto lo dice Morgan, el antropólogo norteamericano Morgan, dice que los españoles, al ver allí príncipes y tal y cual, como si fueran europeos, que fueron el canon que llevaban, pues a Moctezuma era un príncipe, no sé qué, no sé cuánto, pues magnificaron aquello, porque llevaban un canon alejandrino. Entonces, como cuando Alejandro llega allí a Persia y dice, ¿cómo quiere ser tratada la princesa Estatira? Y dice, pues quiero ser tratada como una princesa. Pues como así serás tratada. Pues esto es más o menos, o sea, los españoles proyectan sobre aquellos pueblos los mismos cánones que llevaban ellos. Entonces, como se mezclan con ellos y como los tratan con cierta gentileza, pues más o menos mantienen esa simetría, pero no son simétricos. Es decir, no solamente ya las armas de fuego, sino muchas otras cosas. Es decir, sobre todo particularmente, pues determinadas ceremonias, como son las ceremonias antropofágicas, que claro, que eso ahí sí que no hay simetría de ningún tipo. Es decir, claro, que un súbdito se coman a otros, pues claro, eso es una situación bastante incómoda, sobre todo para el comido, ¿no? Entonces, ahí no hay posibilidad ahí se rompe lo que era el derecho de gentes, eso no es propio del derecho de gentes, entonces hay que tutelar a esas sociedades para que esas costumbres las abandonen. Esto es la justificación, que abandonen esas costumbres. Entonces, claro, no hay semejante, digamos, hay técnicas, por supuesto, precisamente lo que reconocen los españoles es cierta habilidad para muchas cosas, para la música, para muchas cosas, lo consideran como que tienen artificio, que son, lo primero que ve Colón es, lo primero que ve antes de avistar tierra, por Rodrigo de Triana y tal y cual, ven una especie de lanza muy bien artificiosamente construida, artesanía, ¿no? De artesanía y tal y cual, y quedan admirados por cómo lo bien que estaba construida. Es lo primero que ven flotando antes de avistar tierra en 1492. Lo primero que ven es eso. Por eso se dice que fue Colón, porque eso lo ven el día 11, tal día como hoy, lo ven. Entonces se dice que fue Colón el primero que ve, porque quien ve eso es Colón. Para el propio almirante es el propio almirante, sí. Colón era un hombre completamente mesiánico. Además juega con su propio nombre, Cristóforo, Cristo, Columbus, Paloma. O sea, él juega con que allí es la segunda venida de Cristo, él es Cristo que va a enseñarles el Evangelio allí a los indios y tal. Pedro Insúa Rodríguez, ha sido un placer, como siempre, mil gracias por estar aquí y poner un poquito de luz sobre... Muchas gracias a ti. Sobre, en fin, lo que pasó aquí y allí hace exactamente, va a hacer dentro de unas horas, 518 años. Si quieren más información sobre esto, si quieren abundar en este y otros fantasmas que revolotean aún sobre el ser nacional de nuestro país, es el libro 1492, España es frente a sus fantasmas contra sus fantasmas. Contra, no, nada de coaching, contra. Contra sus fantasmas. Editorial Ariel. Lo dicho, Pedro, mil gracias. Publicidad y enseguida estamos con Santiago Trancón. Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta de Intereconomía. A este señor que tengo aquí a mi vera también lo conocerán. Ha venido ya más de una vez y más de dos y más de tres. Santiago Trancón. Santiago, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Escritor, filólogo. Teníamos un filósofo y ahora tenemos un filólogo. Un filólogo al que se le ha caído el micro. De manera que voy a ponértelo bien, Santiago, en un periquete. Ya verás. Sí. A ver.
Santiago. A ver si se oye. Perfecto. Pues sí. aquí dispuestos a convertir esto en un espacio de libertad. Solo faltaría. De pensamiento. Esto que tenemos aquí, ¿sabes por qué lo tengo? Hombre. No, en realidad no necesitaría ninguna excusa, ¿no? No, podía estar de los 365 días del año. Exactamente. Pero en fin, conviene de vez en cuando sí concentrarnos en la idea de la bandera, más que nada por lo que significa. Para hablar pues, de España con más libertad. Yo sé, te conozco y por lo que te conozco sé que no, a día de hoy no tienes ningún problema con esta bandera. ¿Lo has tenido alguna vez? No, la verdad es que no. A mí lo que sí he tenido problemas es con la bandera republicana, lo siento. Y desde tú siempre, eres un hombre que viene de la izquierda, ¿esto cómo siempre, es posible? Sí, he venido de la izquierda porque yo he juzgado mucho las actitudes políticas en función de las personas y qué actitud tienen y cómo. Es decir, el filtro humano previo a mí siempre me ha condicionado la valoración política. Es una manera de entender las cosas. Y nunca he encontrado personas que defiendan eso con un mínimo de honestidad, de claridad. En fin, todos son exaltaciones en el vacío, creación de mitos, inventos, y luego, claro, cuando estudias un poquito y te das cuenta que esa bandera republicana pues fue casi fruto de casualidad, de un color morado por ahí que no se sabe ni cómo salió, y que estaban metida ahí pues forzadamente para buscar identidades ficticias, pues oye, dice, bueno, esta otra tiene mayor tradición, aparte es más bonita. Es más bonita. Por lo menos a mí y el me día gusta 14, más. el día 14, si mañana día 12 es el Día de España, el Día de la Hispanidad, el día 14 es el día que esta bandera cumple 175 años. Una bandera, una efeméride que también tenemos que celebrar porque tiene casi 2 siglos de antigüedad esta bandera. ¿Qué te dice la bandera de la Cruz de Borgoña o Cruz de San Andrés? Pues nada. No te dice nada. No me dice nada, sinceramente no. ¿Sabes a la bandera que me refiero? La antigua bandera de España, la bandera de los tercios. Sí, sí, pero quiero decir, no hay que forzar las cosas. Quiero decir, sería antinatural decir a mí que eso ahora de repente yo he nacido y he vivido con esa bandera y luego por la oposición con la otra. No he tenido más contacto con banderas. La bandera no es más que un símbolo y un estímulo para pensar y para definirse uno. Ir más allá y empezar a recopilar. Sí, para eso me quedo con el pendón del león. ¿Me entiendes? Quiero decir que me gusta el león, me gusta. ¿Me entiendes? Hay dos puestos tipos a buscar. Yo creo que hay que simplificar las cosas. Tenemos una, y sobre todo que tiene una identidad política, que nos iguala a todos los ciudadanos. Y esa es la base. Y que eso está amparado en una historia no inventada, que nos ha permitido llegar hasta aquí, en un territorio concreto como es España. Y a partir de ahí hay que construir el discurso positivo, digamos, donde no desenfoques para nada ni hacia identidades metafísicas, místicas, eternas, ni hacia identidades étnicas, culturales, etcétera, sino lo que es la realidad. Somos seres políticos, ciudadanos de una nación, y a partir de ahí todos nuestros derechos y nuestras obligaciones se establecen, no antes. Como decíamos otra vez, no por el hecho de ser leonés yo tengo derechos políticos, ¿no? Estoy de acuerdo, pero vamos a ver, lo que hay entre los Pirineos y Gibraltar es algo más que un Estado de Derecho y una estructura legal. Es decir, ahí hay una nación histórica, cultural, hay un Estado que nos permite y nos concede una ciudadanía, unos deberes, unos derechos, una Constitución que nos rige, pero esa Constitución y esas leyes están fundamentadas en una nación previa, en una historia previa. Por supuesto, sin una nación no existiría el Estado, eso también es un principio fundamental. ¿Y qué es la nación? Fundamentalmente es una historia compartida que ha ido forjando un bien común, como es el territorio, con todas sus capacidades y con todo lo que tiene de positivo y de depositado la historia en él, desde los monumentos, a las carreteras, a los sistemas de comunicaciones, a los montes, a los ferrocarriles, a todo lo que han construido las generaciones anteriores, o simplemente los monumentos históricos, las catedrales. Todo eso es un bien común histórico que nos permite, que ha sido construido por todos a lo largo de la historia y que se ha mantenido en un territorio que ahora es propiedad de todos. Y que basándonos en eso construimos un Estado para entendernos entre todos, estableciendo leyes democráticas, pero digamos, la raíz naturalmente es la existencia de una historia común compartida de personas que han ocupado un territorio concreto y que han compartido, para bien y para mal, momentos históricos decisivos y que les ha convencido a todos de que es mejor estar unidos,
establecer vínculos políticos entre ellos que no la disgregación. Pero abundando en ese argumento, un argumento, además es un argumento, podríamos llamarlo de patriotismo de tipo republicano francés, de citoyen, de ciudadano. Saben ustedes que hay dos tipos de patriotismo, de nacionalismo, uno de vertiente más romántica, más nacional, más etnicista, de origen alemán, y uno más originado en la Revolución Francesa, más de origen legal o civil. Hoy el que impera es el segundo, porque nos da mucho miedo todo aquello de las razas, de las etnias, del Volksgeist, del espíritu del pueblo. Sin embargo, y abundando en esa estructura y ese andamiaje legal y democrático que hoy es un Estado, muchos le quieren incluso hurtar la parte más cultural o más histórica. Si abundamos en ese democratismo, el referéndum en Cataluña debería ser algo al menos planteable, porque así lo han hecho comunidades políticas tan avanzadas como los canadienses o los británicos. Sí, claro que es planteable, pero para toda España. ¿Entiendes? Los ingleses y los galeses y los irlandeses no han votado la secesión. Vaya ellos, eso es otra cosa. Nosotros como tal, Cataluña es propiedad de todos los españoles. No se puede segregar por la voluntad de los que ahora habitan en ella, porque entonces sería reconocer el derecho de propiedad de los que habitan en Cataluña sobre ese territorio. Y no, señor, yo soy tan dueño político del Ampurdán como un ampurdanés lo es del Bierzo o de la Cabrera. Ese es un hecho real. No se puede trocear lo que es la propiedad común, porque es que si la troceamos introducimos el principio de que cada cual puede hacer lo que le da la gana. Y eso, digamos, es destruir la idea común que se ha construido a lo largo de los siglos. Y entiendo por dónde vas, que es algo más, naturalmente que hay algo más. Nosotros hacemos hincapié en las estructuras políticas y en los vínculos políticos, porque naturalmente es lo que nos da, lo que nos da la seguridad de la igualdad en derechos y obligaciones. Pero eso no es incompatible, sino al contrario, muy necesario que esté asentado en un sentimiento natural de pertenencia. Naturalmente que sí, pero un sentimiento natural de pertenencia porque hemos nacido aquí, porque tenemos una historia común y porque podemos compartir infinidad de cosas. Se me ocurría que algún 12 de octubre en España estaría bien hacer un gran acto de verdad nacional, casi yo en el Bernabéu mismo, donde pasaran todos, digamos, desde el Pau Gasol, el Nadal, los futbolistas, los escritores, los políticos, los cineastas, los actores, los investigadores, es decir, todo el caudal cultural, humano y creativo en el que se asienta la nación española hoy y que construye una imagen, digamos, de sentimiento natural de sí, yo me siento solidario y unido y orgulloso de todo este caudal que tiene España, porque lo tiene y es comparable a cualquier otra nación del mundo, y solo reunirlo daría una imagen tan positiva que debíamos dejar de lado. Sería una manera muy clara de combatir esa leyenda negra de la que habéis estado hablando, supongo, con Pedro. Sí, así es. ¿Por qué? Porque los hechos nos permiten generar un sentimiento natural de satisfacción, de autoestima y de confianza en que podemos organizarnos de un modo totalmente positivo para la inmensa mayoría. Te veo más optimista que la última vez que viniste, que no estabas demasiado optimista. Santiago, me interesa mucho conocer tu opinión, en tanto que persona que ha resistido en territorio comanche al separatismo cuando este estaba incubando el huevo de la serpiente, pero también una persona de izquierdas, es decir, tomando estos dos elementos, una persona muy combativa contra el separatismo y siendo una persona progresista, ¿cómo ves esto que se está dando en llamar ya el fenómeno Vox? Pues mira, Vox me parece un fenómeno natural, me parece absolutamente natural. Incluso yo creo que ya ha tardado en surgir, sinceramente. Hay mucha gente que se puede identificar con ese discurso. Para mí, claro, yo no me identifico con él, pero por motivos, digamos, del contenido más carlista, católico, ultracatólico, cierto pensamiento un poco, digamos, de un nacionalismo casposo,
que recuerda cosas del pasado. Pero no lo rechazo por eso. Todo lo demás me parece correcto. La inmensa mayoría de las cosas que están defendiendo son perfectamente defendibles incluso por una persona de izquierda como yo. Fíjate lo que te digo, no veo incompatibilidad, por ejemplo, en poner en cuestión el Estado de las autonomías. ¿Por qué no? ¿Por qué el Estado de las autonomías es algo de derechas o de izquierdas? ¿Quién lo dice? La Constitución no. Porque algunos dicen, es que eso dice la Constitución. No, la Constitución es la ambigüedad total, está totalmente abierto. En el punto 8 sí. Exactamente, por tanto, de ahí no me deduzcas ni que es constitucional ni no. Eso es simplemente una concesión a la ambigüedad para, en función de la correlación de fuerzas, dio lugar a lo que ha dado lugar. Siempre negativas para la idea de España. Es decir, siempre negativas para los artículos 1, 2 y 3 de la Constitución, en contradicción flagrante con el contenido básico de la Constitución, la unidad de los españoles, la no discriminación por nada, por razones de lengua o de economía, el que no puede haber ninguna comunidad autónoma que defienda ningún privilegio económico o social, es decir, que la propia Constitución cierra la puerta, digamos, al abuso de la interpretación que se ha hecho. O sea, poner el Estado autonómico no por ejemplo, el Estado autonómico lo puede defender una persona como yo de izquierdas, digamos, que es preciso acabar con el Estado autonómico y crear un Estado moderno muy distinto, radicalmente distinto. ¿Por qué tiene que haber, entre otras cosas, el despilfarro económico que supone, ya solo por ese criterio, no ya por todo, digamos, la corrupción política que ha generado y que genera ese Estado, sino simplemente por razones económicas? Es insostenible. Pero no lo digo yo, lo dice en Europa, lo dice cualquier economista sensato. Esto es insostenible. Los sueldos, simplemente, de los presidentes, que un presidente de la Generalidad cobre el doble que un presidente del gobierno, eso no es solo un problema económico, es un problema de orden simbólico fundamental, que no se puede permitir. Quiere decir que aquí hay un Estado que es el que vale, el bueno, lo que va a montar el señor Torra o los otros, y un Estado ahí que no importa que cobre la mitad. Hombre, si entre tú y yo, tú cobras el doble que yo de entrada, hay una jerarquía económica que en un buen estado normal indicaría que tú tienes cualidades y tienes una situación o un trabajo económico y tal, donde se te reconoce tu valía el doble de la que puedo hacer yo, lo normal. Pero si estamos haciendo lo mismo, y yo tengo una responsabilidad nacional y tú tienes la responsabilidad de un trocito de España, hombre, ¿por qué vas a cobrar tú el doble que yo? Ya se está estableciendo una jerarquía de poder en el fondo. Con lo cual, España es una cosa que es lo que hay que etar, y luego lo otro, las autonomías. Y la Constitución ya cae en ese peligro de hablar del Estado y las autonomías, es decir, dos Estados. ¿Qué es eso? Es una ¿Tú ves el origen del problema en la Constitución? Hombre, en la Constitución dejó abierta la puerta a todo, absolutamente a todo. Ya el mismo término de autonomía, que se identifica con tengo que independizarme de alguien, ¿de quién? Del Estado. Es decir, ya la concepción misma semántica del concepto mismo de autonomía es ser autónomo, es liberarse de alguien. ¿De quién? Del Estado. Es decir, del otro Estado. Y el Estado, que para no confundir, tiene que ser Estado centralista, racista, fascista, etcétera, etcétera, para justificar. Entonces, eso todo hay que revisarlo de arriba abajo. Te pongo este ejemplo para decir que a mí no me parece mal. Ahora, querer demonizar a Vox de la manera tan ridícula. La ultraderecha de la ultraderecha, la extrema derecha de la extrema derecha. Esto es hacer el ridículo. Es hacer el ridículo, y además, desde el punto de vista, digamos, de la eficacia, es todo lo contrario de lo que se pretende. Esto es dar posibilidades de que ese movimiento atraiga mucho más la atención, y cuando la gente empieza a ver y dice, oye, pues no es lo que me han dicho, claro, a mí me han llamado fascista, pues qué raro que a los de Vox le llamen, ya no quedan palabras, hay que inventarse una nueva, será extrema derecha. Que es lo que dijo ayer la ministra de Justicia, extrema derecha. ¿Y por qué no la dice extrema al cubo, extrema al multiplicado por salto cualitativo? Me sabe mal, Santiago, porque hoy vas a estar muy poquito tiempo. La semana que viene ¿podrías venirte por aquí y estar más tiempo? Pues sí, lo establecemos con tranquilidad y hablamos un poquito de todo. A Santiago Trancón más tiempo la semana que viene. Ha sido un placer, Santiago, que pases un buen tiempo, un buen puente y feliz Día de la Hispanidad. Exactamente, que celebremos un poco la unión,
¿Qué nos conviene? Con satisfacción, con la cosa más natural del mundo. Venga, publicidad y vamos al informativo de Intereconomía, para ser un buen puente.